Imaginemos que, durante casi 2 milenios, fragmentos de las propias palabras de Jesús, que contenían profecías sobre eventos trascendentales y conmociones venideras que marcarían el ocaso de una era, fueron cuidadosamente ocultados, suprimidos e incluso anatematizados por aquellos que se autoproclamaban guardianes de la fe. Imaginemos que los evangelios conocidos son solo una fracción de la historia verdadera y que otros textos y revelaciones guardan secretos sobre los últimos tiempos y el futuro predicho por Jesús, pero ocultados a los ojos de la humanidad por los poderosos. Reflexionemos por un momento. ¿Y si las profecías más significativas fueron eliminadas deliberadamente de la memoria colectiva? ¿Y si el mensaje de Cristo sobre los días venideros encerraba un significado mucho más profundo, místico y aterrador de lo que se enseñaba en las iglesias? En esta investigación, descorreremos el velo de lo prohibido, lo oculto y lo silenciado, sobre palabras que resuenan desde los evangelios apócrifos, los escritos gnósticos y las revelaciones rechazadas, que narran el destino venidero de la humanidad. El lector será testigo de cómo la última de las revelaciones examinadas no solo es la más importante, sino también la más poderosa, capaz de cambiar radicalmente la percepción de la historia, la fe y el futuro del universo. El autor promete que en los próximos minutos se presentarán revelaciones asombrosas, después de las cuales la visión de los últimos tiempos y del propio Jesús nunca volverá a ser la misma. Para comprender el significado de lo oculto, es necesario primero reconocer lo que se ha conservado. Los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen al lector las advertencias de Jesús sobre guerras, hambrunas, terremotos, falsos mesías y cataclismos cósmicos. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo se encuentran sus palabras de que se levantará nación contra nación, que el sol se oscurecerá y que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo con poder y gran gloria. Estos pasajes han sido durante siglos objeto de discusión, estudio minucioso por teólogos y utilizados por innumerables generaciones para interpretar los signos de los tiempos. Sin embargo, más allá de la Biblia, ocultos en cuevas, enterrados en las arenas egipcias o encerrados en bibliotecas secretas, se encuentran otros escritos atribuidos a Jesús y sus discípulos, que presentan visiones mucho más extrañas y místicas. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Apocalipsis de Pedro son solo algunos de ellos. Muchos de estos textos fueron considerados peligrosos por la Iglesia primitiva no por su falsedad, sino porque ofrecían a los creyentes acceso directo a misterios divinos, misterios que podían socavar la autoridad del poder. Uno de esos textos es el Apocalipsis de Pedro, descubierto en un manuscrito en Egipto. En él, Jesús, en una conversación privada con Pedro, diserta sobre el destino venidero del mundo y el propósito de las almas humanas. A diferencia del libro del Apocalipsis incluido en la Biblia, esta visión presenta una lucha cósmica, una división de las almas no solo por la fe, sino también por el conocimiento interno. En esta profecía, Jesús muestra a Pedro los castigos preparados para los impíos y las recompensas que esperan a los justos. Pero, lo que es aún más importante, revela que la verdad misma será ocultada, distorsionada y suprimida por aquellos que detentan el poder. Los que detentan el poder, por lo general, buscan perpetuar su dominio. Jesús previó la aparición de falsos profetas que, escudándose en su nombre, sembrarían discordia, miedo y sumisión.
¿No es esto un presagio de la descomposición espiritual que se convertirá en una de las principales señales de los tiempos venideros? En 1945 se descubrió en Egipto la biblioteca de Nag Hammadi, que contenía decenas de textos considerados perdidos. Entre ellos se encuentra el Evangelio de Tomás, donde Jesús habla del reino de Dios, que está dentro y fuera del ser humano, llamando al autoconocimiento como camino para la realización de la propia naturaleza divina. Estas palabras, llenas de profundo significado místico, no apuntan a un apocalipsis externo, sino a un despertar espiritual interno. Tales enseñanzas eran consideradas peligrosas, ya que empoderaban a cada buscador y no a las instituciones religiosas. Si el reino está dentro, ni el sacerdote, ni la iglesia, ni el gobernante pueden controlar la salvación de una persona. El Apocalipsis no es simplemente destrucción, sino la revelación de la verdad. La palabra griega, Apocalipsis, significa revelación o levantamiento del velo. Quizás las profecías prohibidas de Jesús no hablan de la destrucción del mundo, sino del desenmascaramiento de la mentira y el desvelamiento de las ilusiones. Si la revelación más importante no reside en la caída de fuego del cielo, sino en la conciencia de nuestra naturaleza divina, ¿por qué fue ocultado tal mensaje? ¿Por qué fue prohibido, a menos que los poderosos le temieran más que a cualquier catástrofe? En la continuación de esta investigación, se revelarán otras enseñanzas y profecías prohibidas que narran un gran engaño, un despertar espiritual y la confrontación final entre la verdad y la mentira. Es importante recordar que la última revelación que se desvelará en este viaje es la más profunda de todas, oculta durante siglos, pero que ahora se presenta nuevamente ante los ojos de los buscadores. ¿Estás listo para ver lo oculto? Al sumergirnos en estos textos secretos, se hace evidente que el Jesús presentado en la historia y el Jesús conservado en la doctrina oficial no siempre coinciden. Los evangelios canónicos contienen solo fragmentos de profecías sobre guerras, rumores de guerras y la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, en los escritos prohibidos se revela un conocimiento más profundo, místico e inquietante. Jesús, al parecer, preparaba a sus discípulos no solo para eventos externos, sino también para una batalla espiritual que se libra en las profundidades del alma humana. En el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, la discípula a quien Jesús amaba y confiaba especialmente, ella comparte con los apóstoles visiones recibidas después de la resurrección de Jesús. No describe un apocalipsis externo, sino un viaje del alma a través de las fuerzas de la oscuridad, la ignorancia y las pasiones. María explica que Jesús le enseñó que la salvación se logra no siguiendo leyes externas, sino superando a los arcontes internos, los señores de las ilusiones que encadenan el alma con el miedo. Los textos prohibidos, como susurros del pasado, son capaces de sembrar en el alma semillas de duda y temor ante los dogmas establecidos. Surge una pregunta legítima: ¿no acecha el peligro en tales enseñanzas? Si el verdadero poder reside no en la jerarquía, sino en el conocimiento interno y el despertar espiritual, entonces el fundamento mismo del control institucional y del poder se ve amenazado. No es de extrañar que tales textos fueran perseguidos y prohibidos. Presentan a Jesús no como un obediente ejecutor de la voluntad ajena, sino como un heraldo de la liberación a través del conocimiento y la comprensión de la verdad. ¿Acaso no resuena esto con lo que se puede encontrar incluso en la Biblia canónica? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús proclama: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres».
Es posible que las profecías ocultas de Jesús sobre los últimos tiempos no sean solo sombrías predicciones de calamidades venideras, sino revelaciones sobre cómo la humanidad podrá liberarse de las cadenas de la mentira y el engaño antes del momento decisivo de la verdad. Tampoco podemos olvidar el Evangelio de Judas, un texto que conmovió al mundo con su inesperada aparición. Judas, contrariamente a la imagen establecida de traidor, se presenta como el ejecutor de una misión especial encomendada a él por el propio Jesús. En esta revelación, Jesús mira con una sonrisa la incomprensión de sus discípulos, prediciendo que las generaciones futuras adorarán en el error, ofreciendo sacrificios a un Dios falso. Muchos estudiosos consideran esta afirmación sensacional. Jesús previó la distorsión de su enseñanza, los errores de sus seguidores y el surgimiento de instituciones enteras basadas en principios alejados de sus verdaderos mandamientos. Si esto es así, entonces el mayor engaño de los últimos tiempos podría no venir de enemigos externos, sino de las entrañas de la propia religión, que ha pervertido el sentido original de la enseñanza. Cabe preguntarse, si Jesús advirtió sobre la aparición de falsos mesías, ¿es posible que sistemas de creencias enteros puedan convertirse ellos mismos en tales falsos mesías? Si previó que muchos vendrían en su nombre, pero no le pertenecerían, ¿no es esta una profecía que la Iglesia siempre ha intentado ocultar a las miradas curiosas? Elaine Pagels, una destacada investigadora de textos gnósticos, señaló una vez que estos evangelios ocultos revelan la lucha eterna por la verdadera comprensión del cristianismo, una adhesión ciega a la institución o una comprensión espiritual directa. En las profecías prohibidas, Jesús llama incansablemente al despertar, al descubrimiento de la verdad y al desenmascaramiento de la mentira. ¿Y qué puede ser un descubrimiento más significativo que darse cuenta de que mucho de lo que se predica en su nombre en realidad no tiene nada que ver con su enseñanza? Volvamos al tema de los últimos tiempos en el Apocalipsis de Pedro. Jesús advierte sobre la llegada de una era en la que los líderes se sumergirán en la corrupción, oprimirán a los pobres, buscarán ávidamente la riqueza y el poder, declarando hipócritamente su papel como pastores del rebaño. Los describe como ciegos que guían a ciegos, erigiendo templos para su propia glorificación. ¿Acaso estas palabras no resuenan en el mundo contemporáneo? Escándalos, corrupción, avaricia, y todo ello bajo el disfraz de la religión. ¿Podría ser esta una de las señales de los últimos días, predichas por Jesús, pero deliberadamente silenciadas porque afectan demasiado claramente los intereses de los poderosos? Los poderosos siempre han generado preguntas y sospechas, pero ¿y si su papel en el inminente fin de los tiempos es mucho más profundo de lo que parece? La idea de los últimos días no es simplemente una serie de catástrofes, sino una culminación, un momento de verdad en el que todo lo oculto se hace manifiesto. El propio concepto de crisis, que proviene de una palabra griega, implica no solo tiempos difíciles, sino también juicio, separación, cuando la mentira se aparta de la verdad y la luz deja de mezclarse con la oscuridad. Las profecías prohibidas de Jesús nos pintan un cuadro no solo de calamidades externas, sino también de la humanidad que se enfrenta a una elección crucial: permanecer cautiva de las ilusiones o despertar a la verdad que originalmente fue implantada en cada uno de nosotros. Observando el mundo moderno, envuelto en guerras, caos económico, descomposición moral y voces que pretenden poseer la verdad absoluta, no podemos evitar preguntarnos, ¿no estamos viviendo precisamente en los tiempos sobre los que advertían las antiguas profecías? Quizás estamos al borde de una gran revelación, del Apocalipsis predicho por Jesús.
El Evangelio de Tomás contiene las enigmáticas palabras de Jesús: lo que esperáis ya ha llegado, pero no lo reconoceréis. Este dicho ha desconcertado a eruditos y místicos durante siglos. Y si el fin de los tiempos no es un evento distante, sino una realidad que se está desarrollando ahora mismo, que solo requiere un despertar espiritual para ser vista. Si es así, la gran revelación ya ha comenzado, y solo los despiertos podrán verla, mientras que los dormidos serán consumidos por el miedo y la ignorancia. En la continuación de esta narración, nos sumergiremos en las revelaciones más íntimas, profecías que describen la confrontación final entre la luz y la oscuridad, entre la verdadera enseñanza de Jesús y los sistemas falsos creados en su nombre. Y, como se prometió, la última revelación será la más poderosa, conteniendo la clave para cada buscador de la verdad en el mundo moderno. La pregunta no es si el fin de los tiempos está llegando, sino si estamos listos para despertar y ver su verdadera esencia. Durante siglos, la humanidad ha temido los presagios del fin del mundo: guerras, epidemias, terremotos y cataclismos celestiales. Pero ¿y si el verdadero significado de las profecías prohibidas de Jesús reside no solo en eventos externos, sino también en fuerzas espirituales que buscan esclavizar a la humanidad a través del engaño, la distracción y el miedo? Al estudiar los textos prohibidos con una mente abierta, descubrimos un patrón asombroso. El principal peligro de los últimos días no es la aniquilación física, sino la ceguera espiritual. Tomemos, por ejemplo, el Apocalipsis de Santiago, un texto oculto durante siglos y encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi. En él, Jesús le dice a Santiago que los gobernantes de este mundo, tanto terrenales como espirituales, buscarán apoderarse de las almas de las personas mediante la mentira. Advierte que solo aquellos que despierten a la luz interior podrán escapar de su poder. El apocalipsis interior, predicho por Jesús, difiere radicalmente de los cataclismos externos con los que a menudo se asusta. No se trata de desastres naturales, sino de una lucha espiritual por la liberación de la humanidad de las cadenas de las ilusiones. La profecía afirma que el verdadero apocalipsis se desarrolla en el alma de cada persona, en el momento de elegir entre el despertar y la esclavitud. El Evangelio de Tomás contiene la enigmática afirmación: el reino de Dios no se encuentra ni en los cielos ni en las profundidades del mar, sino dentro y alrededor de nosotros. Esta enseñanza subvierte la concepción tradicional de la salvación, invitando a buscarla no en instituciones externas, sino en las profundidades del propio corazón. En el contexto de los últimos tiempos, esto significa que el juicio final no es un fuego externo, sino una revelación interna de cuán cerca ha llegado una persona al reino de Dios. En los primeros siglos del cristianismo, tal comprensión de la salvación socavaba la autoridad de los jerarcas eclesiásticos y los gobernantes seculares. El Apocalipsis se convertía en un gran igualador, destruyendo las ilusiones del poder terrenal. No es de extrañar que estos textos fueran prohibidos, ya que representaban una amenaza para los imperios fundados en el control. Sin embargo, junto con la transformación interna, las profecías prohibidas de Jesús también mencionan signos cósmicos. En el Apocalipsis de Pedro, los cielos se estremecen, las estrellas caen y la tierra tiembla. Eruditos como Bart Ehrman creen que estas visiones simbolizan el colapso de sistemas corruptos. La caída de las estrellas no solo significa cambios celestiales, sino también la pérdida de poder por parte de gobernantes e instituciones sumergidos en la mentira. El cosmos
se convierte en testigo de la caída de quienes gobiernan mediante el engaño. El mundo moderno está lleno de ejemplos: líderes políticos implicados en escándalos, instituciones religiosas afectadas por la corrupción, economías que se desmoronan como estrellas del cielo. Quizás estamos siendo testigos del cumplimiento de estas profecías que se desarrollan justo ante nuestros ojos. El Apocalipsis de Adán narra un inminente diluvio de fuego y destrucción, pero también presagia la llegada de un Redentor que trae conocimiento secreto y libera a las almas de las fuerzas esclavizantes. Algunos estudiosos identifican a este Redentor con Jesús, cuyo papel en los últimos días no es solo la destrucción, sino también el despertar. El fuego y la destrucción simbolizan no solo el caos externo, sino también la purificación del alma de las ilusiones. En una era en la que el mundo se asienta sobre cimientos inestables de cambio, ha llegado el momento de reflexionar sobre la esencia de los últimos tiempos. ¿Acaso no se esconde detrás de este concepto algo más que una simple catástrofe global? Quizás se trate de un momento de verdad, cuando el velo de la mentira cae, revelando una realidad que durante mucho tiempo nos hemos negado a ver. Es un tiempo en que las ilusiones se desmoronan, los falsos líderes pierden su autoridad y los sistemas de control cuidadosamente construidos se desintegran en polvo. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, a los viejos engaños les suceden nuevos. Las ilusiones continúan surgiendo, como hongos después de la lluvia, echando raíces en las mentes de aquellos que no están dispuestos a enfrentar la verdad. No es el Apocalipsis, en este caso, no una batalla de ejércitos, sino un choque de dos fuerzas irreconciliables, la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, el despertar y el sueño. El propio Jesús, como testifican los evangelios, previó esta batalla espiritual. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, advierte a sus seguidores sobre la aparición de falsos cristos y falsos profetas, capaces de realizar grandes milagros y señales para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esta profecía resuena con las revelaciones contenidas en el Evangelio de Judas, donde Jesús habla de generaciones enteras que adoran a un Dios falso, creyendo con seguridad que sirven al verdadero. Ambas profecías apuntan a la misma inquietante conclusión. El mayor peligro para la humanidad no reside en las guerras o el hambre, sino en el engaño. Voces poderosas, que proclaman su conexión con Dios, desviarán a las personas del verdadero camino, difundiendo mentiras y manipulando sus conciencias. Cabe preguntarse, ¿cuántas personas hoy siguen ciegamente a líderes que prometen salvación, prosperidad o seguridad, pero que en realidad solo los manipulan, engañan y esclavizan? ¿No es este el mismo engaño sobre el que advirtió Jesús, un engaño que marca el principio del fin? Pero entre estas sombrías profecías también hay un rayo de esperanza. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: hay una luz dentro de un hombre de luz, y él ilumina el mundo entero. Si no ilumina, es oscuridad. Así, los últimos tiempos no son solo un tiempo de destrucción, sino también un tiempo de elección. ¿Permitiremos que nuestra luz interior brille, disipando la oscuridad, o dejaremos que ésta nos consuma? Las profecías prohibidas de Jesús nos recuerdan una y otra vez esta importante verdad. El Apocalipsis es una revelación, un gran desenmascaramiento. Los impostores serán expuestos, las ilusiones disipadas, y la humanidad se enfrentará a una pregunta decisiva: despertar o permanecer bajo el dominio del sueño. En busca de respuestas a estas preguntas,
nos dirigiremos a la última y más poderosa profecía, que une todas las revelaciones anteriores. Es una visión tan peligrosa para las potencias mundiales que fue enterrada, prohibida y oculta al ojo público durante siglos. Una profecía que habla no solo de los últimos tiempos, sino también del renacimiento de la propia humanidad. La revelación no solo está por venir, ya está aquí. La única pregunta es si tenemos la perspicacia para verla. La última de las profecías secretas atribuidas a Jesús no habla de una aniquilación inminente, sino de una transformación venidera. No se trata de la destrucción del mundo, sino del nacimiento de una nueva realidad. Quizás por eso esta profecía fue objeto de una supresión y un silencio tan feroces. En el libro secreto de Juan, descubierto entre los textos gnósticos, Jesús revela a Juan visiones de los arcontes, gobernantes de las ilusiones que mantienen a la humanidad en la ignorancia de su verdadera naturaleza. Sin embargo, también predice que el poder de estas fuerzas no será eterno. Promete la llegada de un gran despertar, cuando la humanidad recordará su verdadera esencia, que somos hijos del Dios vivo, chispas de luz divina encerradas en la materia, destinadas a recuperar la libertad. Recuperar la libertad perdida es la verdadera esencia de los cambios venideros. Este es el verdadero Apocalipsis, que consiste en la revelación de la naturaleza divina y el destino de la humanidad. Imaginemos la grandeza de esta doctrina. Si los seres humanos comprendieran su verdadera esencia, ninguna autoridad, ya sea un imperio, una institución religiosa o un gobernante, podría controlarlos. El miedo perdería su poder y la muerte dejaría de infundir terror. ¿Qué poder tendrían la riqueza o la tiranía sobre aquellos que reconocen su eternidad? Ahora se entiende por qué una profecía de tal índole fue perseguida. Socava los cimientos de todo poder terrenal. Incluso en la Biblia se conservan ecos de esta verdad, aunque a menudo se ignoran. En el Evangelio de Lucas capítulo 17, Jesús dice: «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, mirad, aquí está, o mirad, allí está, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros». En combinación con los evangelios no canónicos, el significado se vuelve evidente. Los últimos tiempos no son la espera de un futuro distante, sino la comprensión de que el reino ya está aquí, dentro de nosotros, esperando ser descubierto. El erudito Marvin Meyer, quien dedicó su vida al estudio y la traducción de textos gnósticos, afirmó que estas escrituras nos instan a percibir el Apocalipsis no como una tragedia, sino como una revelación. El velo de la mentira cae y la humanidad ve su verdadera naturaleza divina. En esto reside la profecía oculta. El verdadero peligro no radica en la destrucción del mundo, sino en la falta de voluntad para reconocer nuestra verdadera esencia. Recordemos las palabras de Jesús del Evangelio de Tomás: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Y aquí está la clave. Los últimos tiempos son una era de conocimiento, un momento en que la humanidad debe despertar o perecer en la ignorancia. El Apocalipsis no es solo un final, sino también un principio. El viejo mundo, construido sobre mentiras, se derrumba, dando paso a una nueva creación. Sin embargo, también hay una advertencia. El Evangelio de María describe la lucha del alma contra las fuerzas de la ignorancia, los deseos y la ira. Estas no son meras alegorías, sino fuerzas reales que nos afectan a nosotros y al mundo que nos rodea. Despertar significa confrontar estas fuerzas,
liberarse de su dominio sobre el alma. Los últimos tiempos no son solo eventos globales, sino también experiencias personales. Cada alma se enfrentará a su propia revelación, su propio juicio, su propio apocalipsis. Y aquí está la profecía más importante. Los últimos tiempos no son un castigo enviado desde arriba, sino una revelación que emana del interior. El velo será rasgado, las ilusiones se disiparán y cada alma se enfrentará a la verdad de su propia esencia. Esta revelación se sentirá como fuego y destrucción, como un colapso. Para algunos, esto puede significar el derrumbe de todo lo que creían. Para otros, se sentirá como liberación, luz y renacimiento. La diferencia no radica en el mundo exterior, sino en el estado del alma. La mirada no se dirige hacia afuera, al mundo que nos rodea, sino hacia adentro, a los rincones más íntimos del alma. La era moderna presenta un panorama de caos, desunión y miedo, como una llama que lo consume todo. Sin embargo, al mismo tiempo, se observa un crecimiento sin precedentes en el número de personas que buscan la sabiduría, cuestionan los dogmas aceptados y exploran la verdad en las profundidades de su propio yo. No es lo que está sucediendo un apocalipsis que se desarrolla no como una catástrofe instantánea, sino como una grandiosa revelación de la que somos testigos. Jesús, en sus profecías, advirtió sobre el predominio del engaño en los últimos tiempos, sobre la multitud de seguidores de falsos maestros y sobre la distorsión de su enseñanza por parte de estructuras de poder con fines egoístas. Pero también prometió que la verdad no puede ser ocultada para siempre. La luz penetra a través de la oscuridad, disipando sus tinieblas. Y en esto reside la esperanza contenida en la última profecía. Por muy poderosas que parezcan las fuerzas de la ilusión, caerán y la verdad prevalecerá. Surge la pregunta: ¿estamos listos para enfrentar esta revelación? ¿Estamos preparados para desechar las cadenas del miedo, el control y el engaño, despertando a la luz divina que reside dentro de cada uno de nosotros? Porque los últimos tiempos no conciernen solo al mundo, sino a cada individuo por separado. Las profecías ocultas de Jesús testifican que el Apocalipsis es un momento de elección, permanecer cautivos de la ceguera, escuchando las voces del engaño, o despertar, viendo la verdad y entrando en el reino que siempre ha estado dentro de nosotros. Precisamente esta profecía era temida por la Iglesia. Precisamente esta verdad intentaron silenciar los imperios. Pero ningún poder es capaz de suprimirla para siempre, porque la revelación ya ha comenzado y cada alma está llamada a hacer su elección. El fin no es destrucción, el fin es revelación, y la revelación es el comienzo de una nueva creación.